Bienvenidos una vez más, continuamos con nuestra revisión de los nuevos efectos incluidos en la actualización más reciente de la gente de Arturia, de su suite de efectos. 3 moduladores, de los cuales ya hablamos de 2, hablamos de el Chorus, el Dimension Deep, hablamos del Phaser Victron y el turno para el día de hoy es hablar un poco acerca de este efecto de flanger conocido como BL20. Que pues como su nombre indica está basado en la unidad BLBF20 que sirvió de base para el desarrollo de este efecto de parte de Arturia y que esta empresa, estos desarrolladores quisieron llevarlo un poco más allá. Vamos a mirar entonces algunas de sus características, de los controles específicamente, qué función cumplen y al final hacemos una pequeña prueba sobre un sonido de sintetizador que tengo allí como muestra para mirar el sonido o el efecto sobre un sonido. Inicialmente nos encontramos entonces que tenemos aquí el botón de encendido, el power apagado. Podemos obviamente, si lo colocas si presionas el botón bypass es igual que apagaras el plugin básicamente. Luego nos encontramos aquí con el control de mono y estéreo, que por defecto viene en posición estéreo y procesa pues obviamente la señal de esa forma. Y cuando lo colocas en modo monofónico, lo que hace el plugin es que toma la parte izquierda y derecha de una señal estéreo y la suma antes de hacer el procesamiento de la misma, ¿ok? Luego nos encontramos con un control que se llama 0CR, que es básicamente el cruce por cero. Cuando activamos entonces este botón, lo que estamos haciendo es invertir la polaridad de la señal modulada. Y lo que le hace también es retrasar la señal seca. Y entonces obtenemos como efecto resultante es un aumento de la característica ondulante en el sonido. Luego nos encontramos acá con un control que se llama Mix, que vemos que tiene 3 etiquetas. La central dice Doppler. Luego nos encontramos con Dry y Wet. Este control nos permite entonces manipular la cantidad de modulación de señal modulada versus la señal seca. Y también cambia la forma del sonido final y su comportamiento básicamente. Cuando está al 50%, o sea en la posición predeterminada por defecto que dice Doppler, vamos a notar entonces presencia de silbido y de ondulación en el audio, que son pues las principales características que están asociadas con el efecto de flanger. Ya cuando lo llevamos al 100% sería el web, entonces vamos a escuchar la señal retardada que se hace pues mucho más presente y pues podríamos utilizar entonces ya el efecto como un envío básicamente y no como una inserción. Luego nos encontramos acá con un control que se llama Regen o Regent, si quieres pronunciarlo, que básicamente es un regenerador. Nos permite controlar la cantidad de retroalimentación. Tenemos aquí el parámetro para ajustar la cantidad mínimo a máximo. La retroalimentación es donde controlamos cómo gran parte de la señal retrasada se reinyecta en el circuito de audio, ¿ok? Cómo hace ese proceso de salir y de entrar. Aquí ajustamos la cantidad que deseamos que salga y entre. Tenemos aquí un clit, una señal visual para observar la cantidad que está pues entrando y saliendo, básicamente para evitar clipping si fuese el caso. Vamos ahorita aquí al Control Mode o modos de control. Nos encontramos entonces que esa es una sección bastante importante. Y es importante básicamente porque nos permite controlar a nosotros el comportamiento de toda esa unidad de efectos entonces sobre el audio que estemos procesando. Tenemos entonces aquí 3 botones, 3 interruptores con los cuales podemos especificar las fuentes de modulación. Tenemos básicamente 3 fuentes de modulación: la manual, tenemos la envolvente y tenemos la auto. Algo interesante es que podemos jugar de forma independiente con cada uno o podemos combinar las 2 o podemos combinar las 3 según el antojo que se nos dé. Podemos combinar el auto con la envolvente, el envolvente con el manual. Puedes combinar las 3 con las 3, 2 de 3, 3 de 3 o trabajar con una simplemente. Si elegimos por defecto la auto, lo que estamos haciendo es trabajando con el LFO interno, el oscilador de baja frecuencia. Si seleccionamos simplemente la envelope, sería trabajar con las envolventes internas o externas. Y cuando seleccionamos, por ejemplo, la manual, es cuando tú ya ajustas el parámetro, obviamente, de forma manual. Tú lo haces directamente dibujando, diseñando la envolvente. Si observamos sobre estos 3 controles, tenemos acá un pequeño LED que indica que enciende dependiendo pues obviamente del modo que nosotros o de los modos que nosotros seleccionemos. Esto lo que están mostrando es el movimiento combinado del efecto de acuerdo pues con la forma en que nosotros seleccionemos los diferentes controles y cómo actuarán estos entonces sobre la modulación en el audio que estemos procesando. Si observamos acá arriba tenemos un pequeño LED que se llama FCT, que básicamente es un indicador LED con el cual tenemos una perilla de control. Eso es cuando seleccionamos el control manual básicamente. Entonces se encenderá esta función
Con este podemos entonces saber cuándo la función, en este caso el generador, está teniendo un efecto dentro de la cadena de procesamiento del audio. Y para ajustar obviamente de manera manual esos parámetros de la envolvente, tenemos acá para ajustar el umbral y tenemos para ajustar el decay. También tenemos aquí para hacer el proceso de inversión. Puedes invertir el barrido activando o desactivando entonces este parámetro con este botón que tienes aquí. Luego tenemos aquí, cuando estamos trabajando en auto, tenemos los parámetros para configurarlo. Tenemos para ajustar la velocidad lenta o rápida, tenemos para ajustar la profundidad máxima o mínima, ¿ok? Y con este pequeño botón puedes hacer sincronización MIDI si es lo que estás buscando. Tenemos acá un botón para hacer una inversión en el barrido. Cuando estás sin presionar, está trabajando de forma normal, pero cuando lo presionas, entonces lo que él hace es invertir el barrido en el canal derecho. Entonces, por ejemplo, si el barrido aumenta en el canal izquierdo, bajará en el canal derecho. Eso tendrá pues un impacto en la imagen estéreo del sonido que estés procesando, así como en el efecto resultante general. Luego, dentro del panel avanzado, ese panel recordemos que lo podemos desplegar desde acá. Esas serían las opciones básicas para trabajar con el flanger. Ya con esos parámetros, al ajustarlos, puedes lograr entonces efectos interesantes sobre el audio que estés procesando. Pero si necesitas manipular un poco más, si necesitas mayor control o darle a tu sonido un carácter mucho más personalizado, entonces simplemente despliegas desde esta opción el panel avanzado y tendrás acceso entonces aquí a un filtro high pass donde puedes ajustar pues obviamente de qué frecuencia empieza a operar el filtro. Aquí tienes para trabajar máximo desde 3000 Hz, 3 kHz, o puedes dejarlo obviamente apagado si no es lo que estás buscando. Entonces un filtro pasa alto. Luego tenemos acá una ventana del generador de funciones. Por defecto está en automático, pero si quieres hacer el control manual de todos los parámetros, simplemente añades aquí control manual, lo activas. Tienes aquí para ajustar la cantidad, la velocidad. Aquí puedes jugar con la herramienta de dibujo, puedes activar y empezar entonces tú mismo a dibujar tus envolventes. Tienes diferentes formas de dibujo, diferentes formas de manipular la onda o las ondas, tanto los puntos como obviamente las ondas, y dibujar bien sea triangulares, rampas. Entonces tú ya podrás entonces personalizar, como te digo, tu envolvente dibujándola básicamente. Aquí tienes para controlar de una forma más precisa los puntos. Eso es una herramienta de puntos magnéticos. Esta última allí ves como forma de imán. Y aquí tienes para seleccionar diferentes formas de funciones. Entonces aquí tienes decrecientes, tienes aquí pues el preset inicial básicamente, rítmicas. Aquí hay dos para rítmicas, scratch. En fin, ya es cuestión de jugar con esto y mirar pues cuál se ajusta más al procesamiento que tú quieres darle. Y con este regen puedes entonces activar y ajustar la cantidad y puedes llevarlo a valores máximos o valores mínimos, obviamente de los puntos que hayas tú mismo configurado en este generador de envolventes. Luego tenemos aquí para ajustar obviamente la forma de manera automática la original, pero también puedes jugar con senos, puedes jugar con triangulares, rampas, en fin. La unidad original, cuando este flanger solamente funcionaba con formas de onda triangulares, pues obviamente Arturia entonces lo que hace aquí es ampliar las posibilidades, permitiéndonos seleccionar cualquier forma de onda según nuestros intereses. Y por último tenemos aquí el Stereo Offset, que es básicamente un control que nos permite cambiar el campo estéreo de la señal procesada. Entonces ya con esto tú juegas dependiendo si necesitas ampliar, reducir y jugar entonces con ese campo estéreo un poco más. Y eso es básicamente entonces como los controles generales del plugin. Por acá tenemos entonces los controles de ganancia. Podemos subir, compensar si perdemos, pues sientes que se baja mucho el audio, o si está muy alto, entonces también puedes obviamente reducir. Con un doble clic regresas al valor inicial. El botón del pánico tienes aquí para deshacer y rehacer. Acá tienes el histórico entonces de los ajustes de ganancia, y por último tenemos de nuevo, como les dije, para bypassear o activar el plugin. Y aquí te mostrará entonces el consumo de CPU que está haciendo sobre el equipo en que estés ejecutando entonces el plugin. Vamos a pasar entonces a escuchar esto un poco sobre un sonido acá de sintetizador. Voy a llevar esto al preset inicial. Esa es otra parte que no les había hablado. Acá está la serie de presets. Obviamente puedes, si no eres de los que les gusta meterse a tocar pues los controles, simplemente te vas a los presets y ya puedes hacer ajustes sobre el preset. Entonces puedes utilizar el filtro, por ejemplo, quizás desactivar el modo manual en el generador de funciones, jugar aquí con el estéreo, jugar con el control de cruce por cero, en fin, y ya a partir de allí lograr ajustes un poco más adecuados a lo que estés procesando. Pero si no, simplemente seleccionas el preset y lo aplicas sobre el audio que estés procesando, dependiendo pues el preset que tengas. Acá tenemos baterías para voces, tenemos para teclados, en fin, para bajos, es cuestión de gustos. Voy a seleccionar el que viene por default
y vamos a escuchar el efecto, vamos a escuchar el sinte sin el efecto. Voy a apagar entonces por un momento y suena así. Ok, algo muy básico. Vamos entonces a activarlo y a escuchar entonces el preset por defecto que hace sobre el audio. Allí lo tenemos, ya empieza a sonar ese flanger envolviendo allí el sintetizador de una manera sutil, un flanger muy básico. Vamos entonces a jugar con los controles y vamos a escuchar cómo afecta el audio. ¿Qué logramos entonces? Ok, miremos un poquito los presets que nos ofrecen. Vamos a mirar este que se llama Auto WAP. Vamos a cargarlo. Chorus Light. Vamos a escuchar esto en contexto. Voy a apagar por un momento el plugin. Vamos a activar entonces aquí todos los sonidos y escuchamos el sinte. Presta la atención al sinte de forma natural como suena. Con el flanger. Obviamente le da un poco más de movimiento entonces al sonido allí dentro del conjunto general de la pista. Pues eso es básicamente, amigo, la revisión de este flanger BL20 de la gente de Arturia. Pues lo que resta es que te pases por el sitio web de Arturia, puedes descargar una versión de prueba de los mismos, los 3 moduladores. Dura 15 días la prueba, funcional totalmente. Lo pruebas por tu propia mano y pues si te son útiles puedes hacerte con una copia de los mismos, si no simplemente los dejas pasar. Esperando que la información compartida en alguna medida, en algún grado te pueda ser útil. Pues si así ha sido, nada impide que des un like al vídeo, lo comentes, lo compartas también. Y si eres nuevo por acá pues y no te has suscrito al canal, te invito para que te suscribas, actives la campana para futuras notificaciones de los vídeos que siguen. Recuerda que esa es una serie hablando de los efectos de Arturia, así que estaré trayéndoles los otros efectos que hacen parte de esta suite de este desarrollador. Pues con esto cierro entonces esta revisión. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.